queremos resolver la ecuación diferencial e a la x más a, y de x es igual a 0. Si echamos un vistazo a nuestras notas a continuación, tiene la forma de una ecuación diferencial exacta. Sin embargo, no sabremos que es exacta hasta que determinemos si el parcial de m con respecto a y es igual a parcial de n con respecto a x. Si es útil, podemos escribir la ecuación diferencial dada en forma diferencial. Podemos pensar en multiplicar ambos lados por 510. Lo que nos da a la x 510 más e a la y de y igual a 0. Donde ahora podemos determinar más fácilmente la coma m de x, y es igual a e a la x, y n de x la coma, y es igual a e a la y. Y ahora vamos a comprobar la exactitud. El parcial de m con respecto a, y es igual a la derivada de e a la x con respecto a y, tratando x como una constante, lo que nos da 0 y el parcial de n con respecto a x es igual a la derivada de e a la y con respecto a x, tratando y como una constante que también es 0. Debido a que las derivadas parciales son iguales, ahora sabemos que tenemos una ecuación diferencial exacta en la que la solución es big f de x, y es igual a c, de manera que el parcial de f grande con respecto a x es igual a m, y el parcial de f grande con respecto a y es igual a n. Donde nuevamente sabemos que m es igual a e a la x. Y n es igual a e a y. Y ahora, para determinar f grande de x, y, podemos integrar ambos lados de la primera ecuación con respecto a x o integrar ambos lados de la segunda ecuación con respecto a y. Integremos ambos lados de la primera ecuación con respecto a x. Integrando ambos lados de la primera ecuación con respecto a x, obtenemos una f grande de x, y es igual a la integral de a la x 510. Sin embargo, debemos tener cuidado aquí. Cuando integramos e a la x con respecto a x, no solo tendremos más una constante que vamos a tener más una función de y, porque recuerda. Empezamos con la f parcial con respecto a x. Al encontrar esta derivada parcial, tratamos y como una constante, por lo que una f grande de x, y es igual a la x más una función de y que llamaremos a de y. Extranjero. Ecuación para determinar a de y si f grande de x, la y es igual a e a la x más a de y. Luego el parcial de f con respecto a y debe ser igual a la derivada de e a la x más a de y con respecto a y, que es 0 más un primo de, y o solo un primo de y. Y esto también debe ser igual a n, lo que conocemos como e, a la y. Así que ahora sabemos que un primo de, y debe ser igual a e a la, y podemos determinar a de, y integrando ambos lados con respecto a y, de nuevo, si un primo de y es igual a e a la y, entonces a de y es igual a la integral de e a la y de y, que es solo e a la y, así que ahora conocemos la función potencial. F grande de x, y es igual a e a la x más a de y, pero ahora sabemos que a de, y es igual a e a la y, lo que nos da una f grande es igual a e a la x más e a la y, por lo tanto, la solución general es grande f de x, y es igual a 0, en nuestro caso, e a la x más e a la y es igual a c. Esta es la solución general como una ecuación implícita. Mostremos también cómo resolver y. Primero restamos e a la x en ambos lados, lo que nos da e a la, y es igual a c menos e a la x. Y ahora tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación para resolver y, lo que nos da el logaritmo natural de e a la, y es igual al logaritmo natural del cantidad c menos e a la x. Aplicando la propiedad de potencia de los logaritmos de la izquierda podemos mover el exponente de y a la posición del coeficiente, lo que nos da y veces el logaritmo natural en natural. Log es igual a 1, lo que nos da y es igual al logaritmo natural de la cantidad c menos e a la x. Esta sería la solución general para y. Espero que esto te haya resultado útil.